CCCP, contenidos culturales, comunistas y populares, contenidos culturales, comunistas y populares. Muy buenas tardes, estimada audiencia del canal CCCP, contenidos culturales, comunistas y populares, guerrilla comunicacional combatiendo el latifundio mediático de los grandes medios de desinformación. En esta oportunidad, hoy, lunes 15 de marzo del 2021, empezando ya la mitad del mes de marzo, faltando cada día menos para las elecciones del 11 de abril, en nuestro programa habitual de los días lunes, Yo Estudio Allí, tenemos la grata visita de un compañero maestro que nos va a narrar su experiencia de militancia, de vida, durante el gobierno de Juan Velasco Alvarado, para las nuevas generaciones, para que conozcan sobre este periodo tan importante de nuestra historia. ¿Cómo está, compañero Lucio Rosario? ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Cómo está, compañero? Buenas tardes. Gusto de saludarlo. Y por su intermedio, a la audiencia, fraternalmente. Muchas gracias, muchas gracias. Un gusto tenerlo. Siempre para nosotros es un placer poder escuchar el testimonio, la narración acerca de los hechos acaecidos y que ya son historia, ya son historia. Y en esta oportunidad nos va a narrar usted su experiencia durante el gobierno de Juan Velasco Alvarado. Usted fue militante del Partido Comunista Peruano en aquellos años. Y usted, bueno, vive en la región La Libertad, en Trujillo, específicamente en la ciudad de Trujillo. Entonces, compañero, quisiéramos, por favor, escuchar de parte suya, para las nuevas generaciones, para los así denominados millennials, para los jóvenes que han nacido ya en este siglo XXI, su testimonio. Yo estuve allí. Usted militaba en la izquierda durante el gobierno de Juan Velasco Alvarado. Para entrar a ese terreno, para entrar a ese periodo tan importante de nuestra historia, usted además nos contaba que había antes militado en Acción Popular, que no es la Acción Popular de ahora, obviamente, sino la Acción Popular de la década del 60. De la década del 60. Entonces usted nos quería dar también un preámbulo, ¿verdad? Un preámbulo de los años previos al golpe de Estado de Juan Velasco Alvarado. Lo escuchamos, estimado compañero. Perfecto, compañero. Mire, usted sabe que en las primeras décadas del siglo XX, prácticamente la escena del movimiento popular estuvo, digamos, en manos del Partido Aprista. Y a partir de la década de los 40, al término de los 40, aparece, digamos, con diferentes denominaciones, la corriente belaundista. Muy bien. Comenzó su prédica a partir de la década de los 50. Y entonces nosotros, aquí en La Libertad, un sector muy importante, comenzamos, digamos, a sentir el hastiado de ese monopolio ideológico que regía en ese tiempo aquí en el Departamento de La Libertad. Sobre todo porque veíamos que eran solamente palabras y promesas que nunca se cumplieron en beneficio de las clases sociales. Entonces era nuestra necesidad
mirar, digamos, para adelante. Siempre fue nuestra visión el cambio, la transformación en el país. Y entonces ahí aparece Belaúnde Terry como una opción. Se presenta joven, ¿no? Predicando una nueva opción que pretendía despojar del panorama político de ese entonces que lo monopolizaba el APRA y por lo menos compartir, digamos, una ideología más de avanzada. ¿De Que qué año así se estamos hablando? ¿De qué año estamos estamos hablando, hablando, estimado? estamos hablando a mediados de la década de los 50, a mediados de la década de los 50, ¿no? Entonces esa prédica persiste y Acción Popular se presenta como una nueva opción de avanzada, desde luego. Entonces mucha juventud, como yo, comenzamos, digamos, a simpatizar, digamos, con esa nueva supuesta ideología que aparecía. Y ese fenómeno no sucedió solamente aquí en Trujillo, sino también en Lima. Si no, acuérdense que muchos izquierdistas, muchos de la tendencia izquierda, ¿no? Fueron militantes de Acción Popular en la juventud. Y eso sucedió así. Y tan es así de que en las elecciones en las que él pierde, cuando ya es candidato, Belaúnde, bueno, mucha gente joven que no podíamos votar, pero estábamos ahí, como se dice, presentes, viendo los acontecimientos, ¿no? Y eso es lo que sucede. Pero después, nosotros viendo las experiencias y nutriéndonos siempre con las nuevas ideas, comenzamos a tener influencias de ideologías más avanzadas. Justamente el marxismo aparece y nosotros, junto con un grupo, seguimos esa nueva ideología que llega a conocimiento nuestro. Aquí en La Libertad, ¿a raíz de qué? Del visionismo del Partido Aprista, donde emerge Luis de la Puente Uceda, que divide el Partido Aprista y toma una posición de avanzada, supuestamente de izquierda. No lo declaró que era marxista, ¿no? Pero sí era de avanzada. Entonces, eso nos incentivó para ir en búsqueda de nuevos ideales. Y así sucedieron varios años hasta que ya, digamos, en los fines de la década del 60, ¿no? Nosotros, del 60, sí, nosotros entramos a simpatizar con el Partido Comunista. Y ya estamos primero como observadores, como simpatizantes, hasta que nos decidimos entrar a militar en el Partido Comunista. Pero hubo, digamos, hechos interesantes que nos motivó a avanzar. Uno de ellos es el fracaso rotundo del primer gobierno de Belaúnde, ¿no? Es un fracaso rotundo. ¿Y por qué fue un fracaso, estimado compañero? ¿Por qué usted, que vivió en Nosotros, esa época, que lo recuerda, por qué fue un sí, fracaso? Cuéntenos, por favor. comenzamos desde el momento que comienza a hacer conocer su programa de gobierno, donde él toma una frase que dice: el Perú como doctrina. Y entonces nosotros que ya estudiábamos ciertas ideologías y que ya estábamos bebiendo dentro del conocimiento marxista, sabemos lo que significa una doctrina, una nueva doctrina, es decir, una nueva filosofía, un nuevo pensamiento, un nuevo modelo político. Y para nosotros comenzamos a pensar, ¿qué significa el Perú como doctrina? Era simplemente una frase. ¿Qué aspiraba? ¿Qué nos quería transmitir con eso? El Perú como doctrina. ¿El Perú cuál de los Perús? ¿El Perú virreinal?
el Perú pre-Inca, el Perú Inca, el Perú en los primeros años de la República, donde aparecieron los dos militarismos. ¿Cuál de los Perús quería tomar Belaúnde como doctrina para concretizar, se entiende, para imponer un modelo de gobierno? Entonces nos damos cuenta que era una frase, nada más, que en concreto no decía nada. ¿Por cuál de los Perús apostaba? ¿Por cuál de los Perús había planificado su gobierno? No era solamente una frase vacía, ¿no? Luego enarbola, digamos, Amazúa, Amaqueya, Amayuya. Tres palabras muy interesantes que que lo practicaron en época de los incas. Pero nosotros nos damos cuenta que ninguno de esas tres palabras lo cumple. Fundamental en la que dice, no seas mentiroso. ¿Por qué? Porque él ofreció en su discurso inaugural, cuando toma el juramento para tomar el poder, cuando triunfa en el 63, él dice, lo más pronto posible haré, digamos, un nuevo contrato de la Abreu Pariñas. Modificaré, digamos, que el petróleo pase a manos del Estado, que era un sentir popular. Antes de él ya había habido muchos dirigentes que luchaban por la reivindicación de la Abreu Pariñas, de la refinería de Talara y de todo lo que forma esa refinería. ¿Cumplió? No cumplió. Él dijo dentro de 90 días máximo. Pasaron varios meses y no cumplió. El segundo ofrecimiento, que está en su decálogo, que lo tengo aquí en mi poder, un conjunto de 10 frases vacías, en la cual, entre otros, ofrecía la reforma agraria, y que él también en su juramento que tuvo, dijo, la reforma agraria lo vamos a hacer dentro del plazo previsto, lo más pronto posible. Y no lo hizo. No hizo nada. Vamos a ir al encuentro de una nueva educación. Es decir, todo el decálogo que agitó en ese momento, nada de ello se cumplió. Nada de ello concretizó. Todo lo contrario. Comenzó a haber desocupación, comenzó a haber inflación, pobreza. Y eso el pueblo se dio cuenta. Y los militantes del mismo Acción Popular se dividen en dos bandos. Surgen los dos bandos que se llamaban los carlistas, cuyos líderes eran Javier Alba Orlandini y en el que estaba Valentín Paniagua, y otros más, ¿no? Y el sector que lo calificaron ellos despóticamente, el sector termocéfalo, que lo encabezaba el ingeniero Edgardo Soane Corrales, que estaba Benjamín Doy, Gustavo Momellona, el dueño que era en ese entonces, que posteriormente fue dueño del diario La República, cuyo hijo es el actual propietario, ¿no? Que era dirigente de Acción Popular en Piura. Y así como él, Juan Mármol y una serie de dirigentes más encabezaron un sector mayoritario que comenzó a hacer notar su desencanto frente al incumplimiento de todas esas promesas que había hecho. Va avanzando el gobierno de Belaúnde y las cosas internas se van agudizando. Surge el descontento terrible, ¿no? Y eso se va notando en las grandes mayorías del pueblo y fundamentalmente dentro del seno de Acción Popular, ¿no? Y así hay varias reuniones de toda la militancia de Acción Popular, y en toda reunión que había se hacía notar, se protestaba en cuanto al incumplimiento de esas promesas que había ofrecido Belaúnde Terry y por la cual fue elegido
porque en alguna forma engañó al pueblo y el pueblo lo creyó, ¿no? Entonces ya hay un descontento tremendo en el seno de Acción Popular, se acentúa y va creciendo más ese descontento. Y entonces esas dos facciones comienzan a notarse nítidamente, esas discrepancias. Se manifiestan, digamos, en las reuniones políticas que hay siempre en el interior del Partido de Acción Popular. Por fin, digamos, frente a la presión, se logra, digamos, en base a la presión del sector termocéfalo, que era el sector de avanzada, se logra que se hiciera un congreso en el cual debería cambiarse la junta directiva, que estaba en poder del sector conservador, del sector carlista. Y entonces sobre eso hay una pugna interna terrible, ¿no? Una pugna terrible. Y frente a las presiones, muchos querían, digamos, evitar que se lleve a cabo ese congreso, pero frente a la presión de la mayoría de la población, logra aprobarse. Se discute tremendamente en dónde debe ser el congreso, dónde debe realizarse ese congreso. También un debate terrible. Muchos querían, digamos, que fuera en los departamentos del sur, en Arequipa, por decir, en Puno, en Cusco, ¿no? Esas son las tendencias progresistas en Acción Popular, la tendencia de avanzada, y el sector carlista lucha y consigue de que ese congreso se haga en Cajamarca, la tierra de Javier Arbor Landini, pensando, digamos, sacar mejores dividendos por la región, por la zona, por el departamento que debió realizarse ese evento. Y ese evento, por sobre todas las cosas, pese al sabotaje que hubo, de todas maneras se realiza. En ese tiempo yo estaba trabajando en camino a Cajamarca, en un lugar que se llama Chilete, en un colegio de reciente creación. Ahí estaba trabajando. Entonces fui testigo presencial cómo, digamos, las caravanas, los militantes de Acción Popular del Sur, de Cusco, de Arequipa, de Puno, masivamente pasaban, digamos, las caravanas rumbo a Cajamarca. Pues, digamos, es un hecho histórico muy interesante que no se difunde mucho, porque hay interesantes que no se difunde eso. Pero fue, digamos, un evento masivo. Y se lleva a cabo ese congreso. ¿Y quién sale victorioso en ese congreso? El sector termocéfalo, que lo calificaban despectivamente los dirigentes del sector conservador. Gana Edgardo Soane Corrales, la Secretaría General, y con ellos toda la oposición progresista, dentro de ellos Gustavo Mome Yona, ¿no? Y entonces la dirigencia lo gana el sector, digamos, de avanzada, y entonces uno de sus actos que hace después de llegar, de asumir, de juramentar, es, ¿qué sucede? ¿Qué cosa es lo que pasa? Belaúnde Terry es expulsado de Acción Popular. ¿Se conocía eso? ¿Se conoce eso? Pero así fue. Fue expulsado de Acción Popular por haber incumplido con las promesas que hizo. Y se quedó fuera del partido prácticamente. Y bueno, la gente, la militancia se alejó, y a raíz de eso se genera el golpe de Estado de Juan Velasco Alvarado, ¿no? ¿Y qué, Eso fue. y qué experiencia Ahora, tiene? ¿Qué pasó con el gobierno de Juan Velasco Alvarado? ¿Cómo lo tomaron? Supongo que se habrán sorprendido sí, pues, fue una ¿cuál fue la sorpresa. reacción inicial? ¿Cuál fue la reacción inicial, estimado compañero? La reacción inicial fue fabulosa. El pueblo estuvo completamente de acuerdo por lo que se anunció el Plan Inca. Se hace público el Plan Inca. Y entonces, en ese plan
está contenido todo lo que significaba las aspiraciones del pueblo. Una reforma agraria, la expropiación de la brea y pariñas, una reforma educativa profunda, una reforma de la vivienda que debería tener el pueblo, es decir, fue un plan elaborado mediante el enfoque sistémico, en ese tiempo desconocido para muchos de nosotros, porque se atacó a todos los sectores, vale decir, a lo que en ese tiempo eran los ministerios que regían en el gobierno, en los gobiernos de turno. Es decir, se hizo un plan integral. Eso es el plan Inca. Se atacaba, se proponía, digamos, programas concretos de la reforma educativa. Se elaboró una ley educativa que se promulgó en el 72, si mal no recuerdo. Una reforma agraria profunda donde se rompía con toda la tenencia de la tierra. Se expropian las llamadas haciendas azucareras en ese tiempo y las convierte, digamos, en empresas cooperativas. Las hay, las grandes haciendas del sur, del centro, de la sierra del Perú, también se expropian y se entrega en administración a los campesinos. Es decir, una reforma agraria profunda, integral, donde ninguno de los sectores se deja sin atención. Un plan integral, dirigido, que apoyaron a la revolución por 4 coroneles. El coronel Rafael Hoyos Rubio, el coronel Jorge Fernández Maldonado, el coronel Gallegos Venero y el coronel Rodríguez Figueroa. Eran 4 los coroneles que estuvieron a cargo de la planificación. Desde luego, cada uno de ellos manejaban equipos de técnicos capacitados, porque ahí aplicaron, digamos, hicieron un diagnóstico situacional de todo el Perú. Es decir, se conoció de cerca y científicamente, técnicamente, cuál era la realidad del pueblo peruano, cómo vivíamos y por qué vivíamos, por qué éramos subdesarrollados, por qué éramos dependientes en todos los aspectos. Se hace, digamos, un estudio verdaderamente histórico, y ese plan Inca está ahí, y le tienen miedo. Muchos de las tendencias políticas no tienen miedo a hablar de ese plan Inca. Y compañero, ¿usted recuerda la reacción de los campesinos de las haciendas azucareras del norte del Perú cuando es nacionalizado? Bueno, las haciendas de los Gildemeister, por ejemplo, las haciendas de Laredo. De Piedra. La Gildemeister y Casagrande eran de los Gildemeister. De La Piedra, en Lambayeque, todos tenían su propio. Mire, el campesinado en un principio lo tomó excelente, fue una fiesta. Todo el mundo estaba de acuerdo con eso. Nadie estuvo en contra. Cuando Velasco comienza a visitar el Perú, no había plaza de armas a donde iba, donde el pueblo masivamente concurría a escucharlo y a escuchar sus promesas que ya eran concretizadas, ¿no? Entonces fue aceptado masivamente por el pueblo. Pero, ahí están los peros. Ahí surgen los peros. ¿Por qué no avanzó entonces? ¿Por qué no tuvo éxito? Si era, digamos, una reforma que convenía al pueblo. Entonces surge la confabulación. La confabulación en la cual los mismos beneficiados de la reforma agraria, por ejemplo,
que era fundamental porque estaba en todo en el Perú, no solamente las haciendas azucareras, sino las grandes haciendas que había en el Perú, que se convirtieron en SAIS. O sea, eran directamente beneficiados los que estaban ahí, los trabajadores, porque para ellos se les entregó y se formaron cooperativas agrarias en pequeñas empresas de propiedad social y todo. Pero la reacción surge después, el sabotaje surge después. Y el caldo de cultivo de eso es que la ignorancia del pueblo. Tenemos que decirlo porque así fue. Mucho analfabetismo, mal preparado el pueblo, falta de técnicos y vigentes las ideas reaccionarias. Acción Popular tenía sus cuadros preparados para la reacción. El APRA ahí estaba. Todos esos partidos de derecha, como el PPC, Acción Popular, el APRA, todos los partidos de derecha se unieron. Y ahora, y las tendencias de izquierda, los partidos de izquierda emergentes en esa época, también hicieron alianza con los partidos de derecha. Y entonces se unen los extremos y sufre, digamos, el gobierno un ataque, digamos, de ambos bandos. Lo ataca a la derecha y lo ataca a la izquierda. La pregunta es ¿por qué? Dentro de ellos, la falta de preparación, el pueblo ignorante, analfabeto, en un alto porcentaje. Cosa que hasta ahora vemos. Ahorita mismo lo estamos viendo. Miren, aparecen líderes, bueno, de varios partidos, no quisiera mencionar nombres, que con simples discursos nos convencen. Somos muy proclives al engaño, a la demagogia. Y eso cundió ahí. Desde luego que los que tenían que definir toda esa cosa, ¿quién eran? Los propios militares, ¿no? Los propios militares, que son los que se confabulan que eran sectores de derecha y entonces no apoyan y dan el golpe. Pero sobre todo el pueblo no responde como debió responder, no obstante que el beneficio era directamente para el pueblo. No cabe duda. Eso es lo que aconteció. Tiene sus pormenores que sería necesario, digamos, aclarar si es necesario y si es posible, ¿no? Pero para eso necesitaría, digamos, alguna pregunta así en concreto para que en base a eso yo pueda responder. No, claro, por supuesto. Para nosotros es muy importante contar con su testimonio, compañero. Pero estamos ya casi con el tiempo cumplido, el tiempo que asignamos a las entrevistas. Nosotros le pediríamos en todo caso si recuerda, compañero, a algún militante del Partido Comunista Peruano de aquellos años en La Libertad. Claro, sí. El compañero Marco Díaz Chávez, un dirigente bancario. El compañero Eduardo Castillo, el compañero Sánchez, Ramiro Sánchez, ¿no? Entre otros. También está Rufasto Gaspar, que llegó a ser secretario general de la FEDETAL, que se llamaba en ese tiempo la Federación de Trabajadores de la Libertad. Está Jorge Burga Valareso, ¿no? Sí. Y entre ellos, entre los que me acuerdo ahora, ¿no? Ellos estuvieron ahí en esa lucha, estuvieron presentes. En ese tiempo las organizaciones sindicales tomaron fuerza. La Central Nacional, la CGTP, se fortaleció tremendamente. Y en que estaba en la Secretaría General
el compañero que hace poco que lo hizo, que lo han entrevistado, Gustavo Espinosa, era secretario general de la CGTP, que cumplió un rol interesantísimo junto con todos nosotros. En ese tiempo yo era dirigente del CER, aquí regional, del CER octavo que se llamaba. Entonces peleamos en conjunto y dimos batalla. Pero fuimos los únicos de la tendencia de izquierda que nos bajamos. El PC, la única tendencia de izquierda que se bajó y peleó hasta el último. Eso es, así se dio las cosas, ¿no? Muy bien, compañero. Tuvimos organizaciones, tuvimos células en diferentes centros de trabajo. Por ejemplo, en la Coca-Cola, en la fábrica de cerveza, en la cervecería. Teníamos dentro del periodismo, en la industria, teníamos ahí una célula. Teníamos una célula en el otro diario que es el Vespertino, este Satélite. Y así teníamos, digamos, estaba fortalecido nuestro partido. Y conozco muchos nombres de ellos, que aún están, muchos de ellos todavía están saludables. Así es, así es. Y siempre los queremos así, compañeros, saludables. Estimado Lucio Rosario, hemos concluido el tiempo que le asignamos a las entrevistas, tenemos media hora. Queremos agradecerte por haber compartido con nosotros tus experiencias y tu testimonio acerca, pues, del preámbulo al gobierno de Velasco y tus impresiones generales también acerca del gobierno de Juan Velasco Alvarado. Estimado Lucio, un fuerte abrazo. No sé si quieras transmitir tus palabras finales para la audiencia, transmitir tu mensaje para la audiencia, ya que estamos finalizando la entrevista. ¿Algún mensaje de aliento, algún mensaje de esperanza que quieras darnos, estimado Lucio? Bueno, nosotros, pese a la edad que tenemos, no perdemos las esperanzas y nuestra forma de pensar no ha cambiado. Esperamos que esas posiciones de izquierda, esas posiciones de avance social y político continúen. Que nunca es tarde para reactivar, digamos, esa militancia y tener esperanza en un futuro mejor. Pero eso significa de que tomemos la política no a la ligera. Gobernar un país, estar en la política es en alguna forma hacerlo en una forma científica, técnica, porque gobernar un país y dirigir un país hacia el progreso significa de conocimientos verdaderamente científicos y técnicos y tener un pensamiento dialéctico como lo tuvo José Carlos Mariátegui. Es decir, para poder utilizar el marxismo no como una receta mágica, sino como un método científico de avance social. Entonces, para los que estamos inmersos en la política, tenemos que conocer el marxismo, pero aplicar como método científico, sobre todo aplicado en las ciencias sociales, fundamentalmente en la política. Ojalá encontremos la semilla en la juventud para avanzar en esa dirección. No, por supuesto. Muchas gracias, Lucio. Por supuesto que encontraremos esa semilla. Hay muchos jóvenes que quieren un cambio para el país, muchos jóvenes que aspiran a un nuevo mundo, a un nuevo país. Estimado Lucio, un placer escucharte. Te deseo una buena tarde y un fuerte abrazo a la distancia. Y a toda la militancia. De igual manera. Gracias, gracias. Y a toda la audiencia, la conminamos a difundir este contenido en sus redes sociales. Yo estuve allí con Lucio Rosario Peralta. Yo estuve allí en el gobierno de Juan Velasco Alvarado. Un fuerte abrazo, estimado. Gracias. De igual manera.